Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy, curiosamente, no estamos como solemos estar habitualmente todos los lunes por la noche en Prado del Rey, en televisión, donde se hace este programa, pero estamos en un lugar también maravilloso, también de Televisión Española, que eran los antiguos estudios Chamartín, después estudios Bronston y hoy día estudios Luis Buñuel. Aquí, en este plató donde estamos ahora mismo, pues han podido filmar docenas y docenas de obras maestras del cine español y uno parece que no, pero siempre se siente algo, es el peso de la historia y el peso del cine. Aquí me comentaba mi amigo Jiménez Rico antes de entrar al plató, por ejemplo, pues se hizo Marcelino, Pan y Vino, esa maravilla de Ladislao Baida, y tantas y tantas. Pero bueno, hoy estamos aquí no para hablar de esa película, sino para hablar de Trapecio, una película dirigida por Carol Reed. Yo creo que es la segunda vez que ponemos una película de Carol Reed. La primera fue su maravilloso éxito Oliver, el más grande que tuvo en su carrera, y este es el segundo éxito comercial, Trapecio, basada en una novela de Mascato y de alguna manera también lejanamente inspirada en Varieté de Dupont, aquella película estupenda muda del año 26, con un ambiente de circo, un ambiente de triángulo, un ambiente de amor. Carol Reed es uno de los más grandes directores europeos. Hace un año, me parece, creo que fue el año pasado, el Festival de San Sebastián le rindió tributo, sacaron un libro maravilloso que recogía prácticamente su trabajo, su filmografía, pero yo creo que ha tenido la mala suerte de que en ese clásico suyo imperecedero del Tercer Hombre se dijera continuamente que había sido una obra de alguna forma dirigida por Orson Welles, lo cual es absolutamente incierto. El propio Orson Welles lo dijo muchas veces, que él no tuvo nada que ver con la creación de esa maravilla de película. Y además es curioso porque en otras obras anteriores de Carol Reed, como Larga es la noche, por ejemplo, pues ya está esa manera de filmar de Carol Reed, ese gusto del claroscuro, esa cámara casi siempre inclinada. Él era un hombre que tenía un gran ojo, nunca mejor dicho, para colocar la cámara. Uno de los planos que siguen siendo extraordinarios de Trapecio y que nunca se habían hecho en películas de circo es ese planteamiento que él hace de una puesta en escena cenital, de donde vamos viendo todos los números estupendos. Trapecio yo creo que es una verdadera maravilla, ha resistido el paso del tiempo, es una película, digamos, con elementos muy de Hollywood, y la primera vez que vemos que en una producción de Burt Lancaster él incorpora a un personaje de los que luego a lo largo del tiempo serían sus preferidos, personas realmente no galanes, atractivos, el chico maravilloso, el Golden Boy. Aquí también debuta prácticamente en otro tipo de personaje así, la máxima estrella juvenil de la época, que es Tony Curtis, y está realmente asombroso. Estos dos tipos con otro director inglés, año y medio después, harían una verdadera maravilla, que es El dulce sabor del éxito, Chantaje en Broadway. A mí la película de Trapecio tiene esa virtud magnífica que empiezas a verla y es imposible dejarla. Te engancha muy bien la verosimilitud, el circo de invierno de París, ese mundo que está en segundo término siempre, que lo ha utilizado muy bien Carol Reed, y creo que es una película que en su tiempo no fue tan considerada como es ahora, que junto con La llave pasan a ser, de esta segunda etapa de Carol Reed, las más queridas por la crítica. Señor Jiménez Rico, don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Pues haznos una mínima introducción de la película Trapecio antes de verla. Una vez reconocido la injusticia con la que se ha tratado a Sir Carol Reed, no sé por qué razón, las primeras películas se las considera películas personales y estas últimas, que hizo un poco dentro de la industria del cine americano, se las considera con un cierto agravio películas no personales. A mí me parece que es absolutamente una mirada ciega hacia un cineasta que tuvo la virtud de saberse acomodar a los estilos que requerían las historias que contaba y que no iba a contar lo mismo El tercer hombre o Larga es la noche que Trapecio. Y yo, para solo destacar un aspecto, a mí una de las cosas que me gusta más de Trapecio, aparte de que es una historia de personajes, una historia de amistad, una historia de dependencia, una historia de iniciación, de aprendizaje y una historia de amor, en el fondo es una película que transmite la pasión por el circo. El circo ya es un género en sí mismo, esta película pertenece a ese género, pero a mí me parece que uno de los hallazgos de Carol Reed es que no ha hecho lo que se ha hecho otras veces, que es por un lado la historia de los personajes y el circo de fondo, o por un lado la historia de los personajes y el circo en paralelo. Aquí están entremezclados
están entrelazados. Prácticamente la historia de los personajes se visualiza y se ve al mismo tiempo que el decorado y el ambiente que es el circo. Hay veces que hay primeros términos que no son los protagonistas, sino que el primer término es el ambiente y el segundo término es la historia de los personajes. Y yo creo que tiene la gran virtud, aparte de esto, que a mí me parece muy destacado en una película de circo, que transmite la pasión por el circo y además de una forma entremezclada, entrelazada con la historia de los personajes, es que, como tú has dicho al principio, te engancha al principio de la película, tiene una estructura narrativa perfecta, vas entrando en los personajes, tiene su planteamiento, vas aceptando la historia de este triángulo, una historia realmente en algún sentido un poco turbia, pero siempre clara y siempre diáfana para el espectador, y va subiendo, va creciendo el interés que no te suelta hasta esa secuencia final, que a mí me parece que es un clímax absolutamente inolvidable. Muy bien, muy bueno. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. Beatriz Pérez Aranda, buenas noches. Buenas noches. No creo que te dé tiempo ya a presentar el telediario. Me parece que no te va a dar tiempo. Me parece que no me va a dar tiempo, pero en cualquier caso estoy encantada de pues estar entonces aquí háblanos con vosotros de un día más. Háblanos de Trapecio. Continuar. Trapecio, yo creo que tomado como la parte laboral, es un territorio de combate, es decir, no son los... Carol Reed no solamente ve esos grandes números de circo en los cuales pues fotografía magníficamente bien y son como cuadros impresionistas de Degas, ha dejado ese neoexpresionismo que él trabaja en otras películas. Entonces, ves ese territorio de combate, hay esa relación, ese triángulo, que podríamos ver en otras películas de circo, como por ejemplo El mayor espectáculo del mundo en el año 52, o Tres amores de Kirk Douglas y Pier Angeli. Aquí puedes tener varias concepciones de la película, ¿no? Depende, es como una especie de final abierto también para el espectador. Carol Reed decía que no, las películas tenían un final, nunca tenían el final correcto, al final a lo mejor que el espectador quería o que le podía satisfacer más. Aquí puedes entrever que puede haber una relación importante y fuerte entre los dos personajes protagonistas masculinos, con lo cual Gina Lollobrigida podría ser esa invitada entre bambalinas, ¿no? Que no sabe muy bien tampoco cuál es su papel. Puede ser una apreciación de la película, otra apreciación puede ser que, bueno, pues que Burt Lancaster no se va con la persona que nosotros pensamos que se va o que se puede ir, porque no hay un primer plano que te indique que al final pues sean que ese amor pueda triunfar. Puede ser también el amor de los dos perdedores el que triunfa. Ya verán los espectadores, hay un papel secundario de una caballista que puede ser también interpretado de otra manera, con lo cual ese final es abierto. Es una película que te demuestra la meticulosidad, realmente por qué Carol Reed en un momento es considerado pues de los grandes autores británicos, directores británicos, a la altura de David Lean, por ejemplo. Magnífico, Burt Lancaster, magníficos todos, pero también tendría que decir cómo es un gran, ya como dato personal y ya termino, fotografía muy bien a los actores, los dirige muy bien. Yo tuve la oportunidad en el 92 de conocer a Gina Lollobrigida, entonces ni es tan alta como parece, desde luego no está a la altura de Burt Lancaster, ni tiene las piernas tan maravillosas que se le ven en la película, porque puedo dar fe, yo la vi. Casi todos están doblados, excepto Burt Lancaster, que pidió él mismo hacer los números y únicamente en algún momento sí que está doblado por Eddie Ward, pero realmente casi todas las escenas que se ven, porque él, como todos saben, pues estuvo en el mundo del circo, fue trapecista, se utiliza el trapecio, el salto mortal, el triple salto mortal, como parte mítica también del circo de la vida. Y bueno, yo creo que es magnífica y desde luego Gina Lollobrigida es unos ojos maravillosos, pero no es así. No es así. Manuel de Plaza, buenas noches. Hay que decir en defensa de Gina Lollobrigida que la conociste 35 años después. Sin duda, pero las piernas, pero Juan Manuel, sí, las piernas más o menos envejecen poco. No se podía subir al trapecio ni a ningún... Se tiene que subir a una escalera. Hay una cosa simplemente, perdón, la misoginia que se habla de Carol Reed, bueno, yo creo que también luego podemos hablar de la que se le acusa en esta película, pues luego podemos hablar de ella también. Veo que tienes la novela Sí, Trapecio de Max Cato. Acabas de leerla, es una novela ¿seguro? que sí, la acabo de leer, de releer, la leí en mi adolescencia. ¿Está muy cambiado el guión? Bueno, la novela es más abarcadora. De hecho, la novela comienza con la ejecución de Orsini. Orsini va a ser ejecutado. Un sacerdote que acude a llevarle la extrema unción considera que es inocente e inicia una investigación sobre su vida
y a partir de ahí nos cuenta la vida de Orsini, más por extenso que en la película, y hay una tercera parte de la novela, o algo más de una tercera parte de la novela, que sí está ambientada en el mundo del circo, donde el personaje de Rivel, por cierto, es un funámbulo, no un trapecista, y a quien le falta una pierna.